Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy es el día 33, hemos llegado ya al día 33, un número muy lindo, un número muy especial de nuestra lectura de la Ley del Uno. Este es el libro 2, estamos en la sesión 43. Hola Ana María, buenos días para ti. Entonces, vamos por la página 119 de 149 del segundo libro. Son 5 libros y vamos sacándole el jugo a este libro. Hoy quería comenzar con una reflexión, ya que veo que las últimas noticias han sido favorables, si se quiere, para el caso de desclasificación de información en varios niveles, ¿verdad? Se ha tocado el tema OVNI ya un poquito más, han salido un par de noticias de OVNI, muchos avistamientos en diferentes lugares y el gobierno de los Estados Unidos desclasificando, aunque eran videos antiguos, nuevos casos de objetos voladores no identificados. Por otro lado, también hoy vi un video de un legislador italiano hablando acerca del número de casos de gente con COVID-19 en Italia, y diciendo que de estos 25.000 casos que estaban reportados, muchas de las muertes en este caso habían sido por otros casos, ¿verdad? Otro tipo de enfermedades y no el virus en sí. En definitiva, el legislador estaba pidiendo la verdad, ¿verdad? Y que se dijera la verdad y que se dejara de engañar al público y que se dejara de intentar poner miedo a la población, ¿verdad? Entonces creo que de alguna manera sí hay un despertar en cuanto a este tema. Y recordemos que esta es la manifestación material en el plano 3D, por decirlo de alguna manera, de lo que ocurre más arriba, ¿verdad? Todo es una manifestación de algo mucho más alto, de algo mucho más arriba. Y habíamos hablado antes, se tocó en el libro, cómo existe esta lucha entre la luz y la oscuridad en incluso otros planos de existencia, ¿verdad? Y se manifiesta en el plano de tercera densidad. Por supuesto que las guerras de Orión son la manifestación externa de estos conflictos, y habíamos visto el caso de, creo que fue Franklin, si mal no recuerdo, que se nombra aquí, que dejó su cuerpo para que otra alma ingresara para continuar con su trabajo, ya que estaba en concordancia con su trabajo de la lucha entre la luz y la oscuridad en el plano que se encontraba anteriormente, ¿verdad? Lo que sí veo, o lo que sí estuve pensando hoy, es que no sé siquiera si esta realidad que estamos viviendo hoy es suficiente para despertar al ser humano, ¿verdad? Todavía creo que, aunque ha pegado duro en muchos sectores, creo que no ha sido suficiente para despertar a la población, para lograr un despertar de conciencia realmente. Lo ha habido, sí, sé que sí. Así que muchas personas se han acercado al tema y a medida que doctores, legisladores y gente de importancia, digamos de alguna manera a nivel social, han empezado a hablar al respecto y se han descubierto algunas mentiras, ¿verdad? Entonces la gente ahora está comenzando a pensar más al respecto y a intentar entender por qué los gobiernos le mienten, ¿verdad? Entonces, espero que realmente podamos alcanzar un despertar de conciencia y que no necesitemos algo más duro todavía para que el colectivo logre ese despertar de conciencia. De alguna manera estuve repasando mi camino, ¿verdad? En ese despertar, y entiendo que la hipnosis de la que hemos estado hablando, la hipnosis espiritual a la que está siendo sometida o ha sido sometida por mucho tiempo la humanidad, es muy dura, es muy pesada, muy difícil de quitársela. Y realmente, en mi caso y hablando por mí,
no sé ni siquiera si habría podido despertar al trabajo que vine a hacer a este mundo si no hubiera sido por la mucha ayuda que recibí por parte de estos seres de otro mundo, ¿verdad? Y entonces me pregunto, claro, me pongo en los zapatos de alguien más y creo que esto hasta no es suficiente para que la gente se despierte, ¿verdad? Por eso es muy importante que los que estamos en este camino de la búsqueda podamos aportar nuestro granito de arena sin querer forzar nuestra verdad, pero aportando, bueno, algún video o difundiendo aquellas noticias que son importantes. Quizás con un signo de interrogación, con una pregunta, ni siquiera afirmando que eso es verdad, simplemente compartiéndolo con un signo de interrogación. Bueno, ¿será esto verdad? ¿No será? Y así quizás podamos abrir la curiosidad de las personas, ¿verdad? Eso por un lado. Por el siguiente vamos a saludar a Claudia Lazo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Alicia de Sousa, bienvenida. Graciela Fernández, Sarelda Gacel, Luis Suárez y Ana María, que ya la saludé. Está casi todo el equipo aquí, ¿verdad? Estuvimos hablando ayer acerca del alimento. En definitiva, creo que fue lo último que hablamos, del alimento, de preparar nuestros alimentos y qué representa en nuestra densidad, qué representa en la cuarta densidad, qué representa en la quinta densidad y cómo se realiza en la sexta densidad también, ¿verdad? Entonces podemos continuar por ahí. No sé si alguno trae alguna pregunta y quiere hacerla. Por favor, siéntase libre de dejarla en el comentario, que la voy a ir leyendo. Y la última pregunta. Hola Ninoska, bienvenida. La última pregunta dice el interrogador: creo que no me he expresado bien. Los seres recién llegados a la cuarta densidad tienen necesidad de evolucionar en su forma de pensar para alcanzar un punto en el que poder apreciar en su justa medida las lecciones de quinta densidad. Y dice: comprendemos ahora la idea central de vuestra pregunta. Aunque es cierto que a medida que progresan, los seres de cuarta densidad tienen mayor necesidad de recibir enseñanza de otras densidades. Igualmente es cierto que, de la misma forma que nos comunicamos nosotros con ustedes, ¿verdad? Entonces habla de que en cada densidad siempre existe la posibilidad de recibir información de la densidad más alta. Entonces vamos a hablar a Ninoska. Hola Ana Elena, buen día. Dice el interrogador: en ese caso me pregunto si el mecanismo de enseñanza de aprendizaje sería relativamente el mismo en cuarta densidad. De lo que decís, primero sería necesario que existiera un llamamiento para que la enseñanza de aprendizaje de quinta densidad fuera proporcionada a la cuarta densidad. De la misma forma que debe existir un llamamiento aquí antes de que se proporcionen las lecciones de cuarta densidad. ¿Es así? Y cerrar. La pregunta está mal formulada, pues cabe hacer hincapié en que la experiencia de cuarta densidad no es la misma que la experiencia de tercera densidad. Sin embargo, es correcto que el mismo mecanismo del llamamiento predispone la información recibida de forma compatible con el libre albedrío. Entonces, hablando acerca del llamamiento y la búsqueda de la información. La intensidad de la búsqueda, habíamos hablado anteriormente, que define la posibilidad del encuentro de la información que nosotros queremos, ¿verdad? De la información que estamos buscando. Si se nos ocurre un día buscar algo importante y no seguimos con esa búsqueda, la dejamos por ahí, bueno, ese va a ser nuestro resultado, ¿verdad? Pero si continuamos con nuestro esfuerzo de búsqueda, se va a producir el encuentro con esa información que tanto queremos. En definitiva, todo está ahí, ya está dicho. Entonces, claro, cabe la discusión en este tema de, bueno, esta humanidad necesita ayuda, esta humanidad necesita hacer el llamado a seres de otros mundos para que vengan y nos asistan. Bueno, es una de las posibilidades, ¿verdad? Que lleguemos a la masa crítica, donde podamos hacer un llamado a los miembros de la Federación de Planetas y ellos nos puedan ayudar, ¿verdad? Pero veamos cómo
cómo está nuestra sociedad hoy en día y cuál sería el resultado de estos aterrizajes en nuestro planeta, ¿verdad? Creo que bueno, a veces me debato entre sí, vengan o bueno, no, todavía no estamos listos. Cada uno tendrá su forma de verlo, pero creo que la humanidad en sí necesita todavía madurar mucho, pero creo que tiene una carga pesada de la cual deshacerse, que es todas estas formas de pensamiento, de negatividad, todos estos seres, estos egregores que hemos creado alrededor nuestro, porque no somos más que nosotros mismos los que nos encarcelamos y los que nos ponemos en esta situación, ¿verdad? En definitiva, por todavía vivir en la ceguera espiritual. Pero, como les decía, es un estado hipnótico muy fuerte, y Ana Elena lo mencionó ayer acerca de las personas que están alrededor nuestro y no quieren dejar el estado hipnótico. En definitiva, y como hemos recibido información de otros seres, muchos seres del universo quieren encarnar aquí porque, como lo hemos hablado antes, esta es una escuela espiritual muy fuerte, ¿verdad? Donde los matices son muy marcados y donde se puede obtener mucha experiencia y mucho aprendizaje. Entonces, hay quienes quieren dejar esto así y otros que lo quieren solucionar. Hay quienes vienen aquí a vivir esos matices tan fuertes, a vivir toda esta... no voy a decir negatividad, porque no es que en este mundo haya pura negatividad. En este mundo se puede encontrar absolutamente todos los matices, ¿verdad? Y eso es quizás lo lindo, porque para quien está viviendo momentos muy tristes, hay otro que los está viviendo muy contentos, muy feliz. Entonces, en definitiva, creo que sí, que hay de todo aquí y se puede vivir de todo. Creo que una vez que hacemos el cambio de pensamiento, podemos lograr ver las cosas de manera diferente y lograr vivir en paz, en felicidad y en amor, igual aunque estemos en medio de la tormenta, ¿verdad? Y eso creo que es parte de nuestro objetivo, de mantenernos firmes, serenos y tranquilos en medio de la tormenta. Creo que es muy importante poder llegar a lograrlo para ver las cosas de otra manera y darnos cuenta que en esta realidad en la que vivimos existen muchos planos diferentes donde se toman decisiones, ¿verdad? Estamos en el plano de tercera densidad, y siempre para ponerle un número nada más, para crear una idea, porque sabemos que ya no estamos en la tercera densidad, pero todavía existe una mentalidad de tercera densidad, una mentalidad de dualidad, ¿verdad? También existe esa lucha entre la oscuridad y la luz en cuarta densidad, también existe esa lucha que se realiza en pensamiento en la quinta y en el principio de la sexta densidad, donde se toma la decisión, ¿verdad?, de ya cambiar de polaridad, como lo hemos visto antes. Por eso esto no es un tema súper sencillo, y para quienes dijeran, bueno, queremos la intervención ahora, habrá otro que diga, no es momento. Pero bueno, seguimos. Dice el interrogador: habéis afirmado que la clave para el refuerzo de la voluntad es la concentración. También un tema lindo que tocamos e importante, ¿verdad? Pregunta: ¿podéis decir cuál es la importancia relativa de los siguientes refuerzos a la concentración? He incluido los siguientes: silencio, control de la temperatura, comodidad, aislamiento similar al de una cámara de Faraday que filtraría la radiación electromagnética, protección visible de la luz y una fragancia constante como la del incienso. En otras palabras, una situación similar a un aislamiento. Habéis mencionado que esa era una de las funciones de la pirámide, ¿verdad? Está hablando de cómo generar un momento de concentración, de meditación profunda, ¿verdad? Que no siempre es sencillo de lograr, ¿verdad? Y aquí dio varias opciones. Dice: soy Ra, las analogías del complejo corporal con las actividades de los complejos mental y espiritual se han explicado anteriormente. Podéis considerar que todos los refuerzos mencionados favorecen la estimulación de la concentración, siendo esa la voluntad de la entidad. Este libre albedrío puede centrarse sobre no importa qué objeto u objetivo. Bueno, en definitiva, todo lo que dijo antes, ¿verdad? Todas estas comodidad, aislamiento, control de temperatura, silencio, encender un incienso, apagar la luz, bueno, todo esto
funciona para la concentración, entonces cada uno debe encontrar la combinación correspondiente que le sirva a uno para lograr el momento de concentración. Dice el interrogador: lo que realmente quería saber es si sería muy importante construir un lugar más apropiado para nuestras meditaciones. Aquí tenemos distracciones del tipo que he mencionado y sé que es función de nuestro total libre albedrío llevar esa construcción a cabo o no, pero trataba de descubrir los principios que operan tras ello y la importancia relativa de la cámara de Faraday. Sería una construcción importante y no sé si valdría la pena realizarla. Una cámara de Faraday es, en definitiva, se encierra el local, ¿verdad?, donde están, con una especie de malla metálica que evitará el ingreso de las ondas electromagnéticas. Dice Ra: sin transgredir el libre albedrío, pensamos que es posible decir que la cámara de Faraday y el tanque de aislamiento son artilugios. Rodear al yo de una atmósfera silvestre, lejos de las distracciones, en un lugar de trabajo utilizado para ese solo propósito, en el que vosotros y vuestros afines estéis de acuerdo para dejar a un lado todos los objetivos que no sean la búsqueda meditativa del Creador Infinito, no es recurrir a los artilugios, sino hacer uso de la creación del Padre en el amor de la segunda densidad y en el amor y apoyo del prójimo. ¿Tenés alguna breve pregunta? En definitiva, le está diciendo, sí, podés meterte en la cámara del tanque de aislamiento, en la cámara de Faraday, pero esos son artilugios, ¿verdad? Y le habla de ir a la naturaleza, en definitiva, de la importancia de ir a la naturaleza, de ir a la creación del Padre, de que habla de la primera y segunda densidad, ¿verdad? Utilizar la naturaleza en sí, las plantas, ¿verdad? Y el resto. En definitiva, encontrar ese lugar. Y bueno, todos los que están viendo ahora son de Uruguay, así que en Uruguay tienen muchísimos lugares hermosos a donde pueden ir y pueden estar tranquilos, busquen su propio lugar y sepan que cuando van a ese lugar van a meditar, a buscar a ese creador infinito, ¿verdad? Entonces esa intención es muy valiosa, de saber que ese rinconcito de naturaleza en su parque, en su jardín, en un parque local, donde sea, es para ir a meditar. Entonces, cuando ustedes van ahí, ya el cuerpo mismo, la mente se prepara de decir, bueno, voy a ese lugar a meditar. No tiene que ser el mismo con el que vamos a jugar al fútbol, porque quizás la mente entonces está pensando en que va a jugar al fútbol. No, tener un lugar especial donde ustedes saben que ahí se sienten a gusto y van a meditar. Eso ya predispone a la mente a la concentración, ¿verdad? A mí me gusta mucho el desierto. Aquí con el grupo vamos al desierto, tenemos ya un lugar específico y nos reunimos ahí a hacer las meditaciones y es muy lindo. Entonces ya se crea el ambiente, ¿verdad? Y ya conocemos el lugar y ya lo armonizamos, etc. Bueno, seguimos. Sesión 46. Saltamos de la sesión 43 a la 46 porque las sesiones 44 y 45 son de información personal que no se ha incluido en este libro, ¿verdad? Personal de los integrantes de este grupo. Pasamos a la sesión 46 del 15 de abril de 1981. El clásico saludo de Ray, el interrogador le dice: si una entidad polariza en el camino del servicio al yo, pregunta, ¿la ira tendría el mismo efecto físico que si polarizara en el camino del servicio al prójimo? ¿También causaría cáncer? ¿O su efecto catalizador se manifiesta solo en la entidad que polariza positivamente? Habíamos hablado que la ira, esta ira reprimida, podría causar cáncer, ¿verdad? Y él pregunta si las personas del servicio al yo tienen el mismo catalizador con respecto a la ira. Dice Soyra: los mecanismos catalizadores no dependen de la polaridad que escoge el complejo mente-cuerpo-espíritu, sino del uso o la finalidad que pretende darse al catalizador. Así, la entidad que se sirve de la experiencia de la ira para polarizar de modo consciente, ya sea positiva o negativamente, no experimenta el catalizador corporal, sino más bien emplea el catalizador en una configuración mental, ¿verdad?
Entonces la ira se puede utilizar de una manera o la otra, como un catalizador mental o un catalizador corporal, y esa es la expresión del cáncer, ¿verdad? Cuando ya es demasiado. Interrogador dice: no sé si lo he entendido bien, pongamos algunos ejemplos. Una entidad que polariza en el camino negativo se torna irascible. Supongamos que desarrolla un cáncer. ¿Cuál es el propósito que opera para ella? Soy Ra. Comprendemos la idea central de vuestra pregunta y vamos a responder sin atenernos a la pregunta específica, si os parece. Por supuesto. Dice Ra: la entidad que polariza positivamente percibe la ira y, si utiliza mentalmente el catalizador, bendice y ama esa ira como tal. A continuación, la intensifica de manera consciente, solo en el plano mental, hasta que se percibe el absurdo de esa energía del rayo rojo, no en sí misma, sino como energía sujeta a la entropía espiritual debido al aspecto aleatorio de la energía en uso. Entonces, la orientación positiva proporciona la voluntad y la fe para proseguir esa intensa experiencia mental que permite que la ira sea comprendida, aceptada e integrada en el complejo mente, cuerpo, espíritu. Voy a seguir a ver si lo clarifica más. El prójimo es el objeto de la ira. Se transforma así en objeto de aceptación, comprensión y acuerdo. Todo ello reintegrado al utilizar la gran energía que inició la ira. El complejo mente, cuerpo, espíritu de orientación negativa, hablar de la orientación negativa, ¿verdad? En definitiva, se puede utilizar la ira, pero la cuestión sería aquí, por lo que veo yo, entender la ira para el que está orientado de manera positiva y ver como que el prójimo, que es objeto de la ira, se transforma así en objeto de aceptación, comprensión y acuerdo. Todo ello reintegrado al utilizar la energía que inició la ira. Bueno, finalmente lo que se busca es lograr esta transmutación de la ira, por lo que veo, en comprensión y acuerdo. Aceptación, comprensión y acuerdo. El problema aquí sería, por supuesto, creo que guardarnos esta ira sin realmente entenderla y sin lograr a esta consciente redirección de la energía en aceptación, comprensión y acuerdo, y por eso entonces se puede llegar a la manifestación del cáncer, ¿verdad? Dice: el complejo mente, cuerpo, espíritu de orientación negativa empleará esa ira de forma similarmente consciente, rechazando aceptar la energía aleatoria y no dirigida de la ira, y en su lugar, mediante la voluntad y la fe, canalizándola en un medio concreto de descargar el aspecto negativo de esa emoción para ganar control sobre el prójimo o para controlar la situación que ocasiona la ira, ¿verdad? En definitiva, muy diferente el objetivo aquí. El objetivo de la ira es, finalmente, para el de servicio al prójimo, lograr control sobre el otro. Dice: el control es la clave para efectuar la polarización negativa del catalizador. La aceptación es la clave. Dice: la aceptación es la clave de efectuar su polarización positiva. O sea, en la negativa es controlar y la aceptación es para la polaridad positiva, ¿verdad? Bien, dice: entre ambas polaridades radica el potencial para que la energía aleatoria y no dirigida cree un complejo corporal análogo a lo que llamáis el crecimiento cancerígeno del tejido. Ahí está, a ver qué dice. Entre ambas polaridades radica el potencial para que la energía aleatoria y no dirigida cree un complejo corporal análogo a lo que llamáis el crecimiento, ¿verdad? El no trabajar correctamente con esta energía tiene potencial para convertirse, como dice aquí, en un tejido cancerígeno. El interrogador dice: entonces, tal como lo entiendo, estáis diciendo que si la entidad que polariza positivamente no logra aceptar al prójimo,
o si la entidad que polariza negativamente no logra controlar al prójimo, cualquiera de esas situaciones podría provocar el cáncer. ¿Es así? Y dice Ra, es correcto en parte, ¿verdad? Esto es un buen artículo aquí, es un buen párrafo para los que trabajan en sanación, ¿verdad? Porque a nosotros estar trabajando con una persona y nos damos cuenta de cuál es la polaridad de esta persona, ¿verdad? Porque el sanador puede trabajar en una persona de servicio al yo, servicio al prójimo, ¿verdad? Un buen sanador no va a excluirse de un servicio a una polaridad o a la otra, sino que ofrece su servicio a quien sea, ¿verdad? Que lo necesite. Entonces ahí tiene una manera de determinar si una persona tiene cáncer. Según la polaridad de la que sea, sabremos que no ha podido o controlar al prójimo, ¿verdad? O transmutar esa energía en el caso del positivo. Dice, la entidad polarizada positivamente no logra aceptar al prójimo. Esa es la palabra correcta, no es transmutar, es aceptar al prójimo, ¿verdad? Tiene que aceptar al prójimo. Entonces, si van a trabajar en alguien de orientación positiva que tiene un cáncer, tendríamos que ver a quién no está aceptando en este caso, ¿verdad? Hay a alguien a quien no está aceptando. Y en el caso de trabajar con una persona de polaridad negativa, tendríamos que conversar con esta persona acerca de a quién no está controlando y quiere controlar, ¿verdad? Temas muy, muy interesantes para lo que nos interesa el camino de la sanación. Dice, soy Ra, es correcto en parte, la primera aceptación o control, dependiendo de la polaridad, es del yo. Aceptación o control, dependiendo de la polaridad, es del yo. A uno mismo inclusive, ¿verdad? Si la entidad debe realizar su trabajo, la ira es una de las muchas cosas que deben ser aceptadas y estimadas como parte del yo, o controladas como parte del yo. Perfectísimo. Otro muy bueno. Entonces, no es solo para con otra persona, sino para con uno mismo también. Puede existir una ira que no estamos aceptando en nosotros mismos y eso nos produce el problema a nosotros mismos, ¿verdad? O no nos estamos controlando a nosotros mismos y también nos produce el problema. Interesante concepto. Dice el interrogador, entonces, estáis diciendo que si una entidad que polariza negativamente no es capaz de controlar su propia ira o de controlarse a sí misma en la ira, puede desarrollar un cáncer, ¿es así? Y dice Ra, es totalmente correcto, la polarización negativa requiere un gran control y represión. Vamos a ir marcando. Son temas muy importantes porque mal o bien sabemos que hoy esto está afectando mucho a nuestra población y ya estamos viendo por qué, ¿verdad? Estamos al final de un ciclo donde todas estas energías se están acumulando y tenemos este trabajo que se realiza muchas veces de manera inconsciente y está aquí la clave y muy importante para descifrar esto, porque como se dijo antes en el libro, el cáncer se puede curar de manera mental, ¿verdad? Sin tener que recurrir a todo el proceso muy doloroso muchas veces por el que pasan estas personas, ¿verdad? Y dice el interrogador, ¿represión de qué? Soy Ra, cualquier distorsión del complejo mental que podríais llamar emociones, voy a leer de nuevo, dice, cualquier distorsión del complejo mental que podríais llamar emocional es de naturaleza desorganizada y para poder ser útil a la entidad orientada negativamente debe reprimirse para exteriorizarla después de un modo organizado. Así podéis encontrar, por ejemplo, entidades polarizadas negativamente que controlan y reprimen necesidades tan básicas para el complejo corporal como el deseo sexual, con el fin de poder utilizar la voluntad para imponerse sobre el prójimo con mayor eficacia cuando no se reprima
el comportamiento sexual, ¿verdad? Dice Sarelda, yo tengo cáncer. Bueno, Sarelda, aquí están muchísimas claves muy importantes para poder lidiar con este tema, ¿verdad? Sesión 46, esta es la página 117 del libro número 2 de La Ley del Uno. Importante, todo es una manifestación energética primero, y el poder lidiar, el poder enfocarnos en estas cosas es muy importante. Porque alguien me podrá decir, bueno, pero sí, yo vivo al lado de una usina nuclear y tengo, bueno, sí, está perfecto. Puede ser por algo material, por supuesto, el lugar donde vives, pero en el caso, en general, es una manifestación energética primero, ¿verdad? Y es importante abordar todos estos temas espirituales para poder entenderlos e ir a fondo nosotros mismos, ¿verdad? Ir a fondo nosotros mismos y buscar las respuestas, y como dije anteriormente, la intensidad de tu búsqueda, Sarelda, hará que encuentres las respuestas. La búsqueda dentro de ti misma o por fuera, por donde sea buscar, que la quieras buscar, ¿verdad? Pero seguramente que está en ti la respuesta en medida que puedas ir viendo qué es lo que está causando esto, qué ha causado esto en ti, ¿verdad? O por qué se ha causado. Dice, vamos a ir marcando un poquito por acá. Dice el interrogador, en ese caso, la entidad de orientación positiva, en lugar de tratar de reprimir la emoción, la equilibra como se ha afirmado en una sesión anterior. Y dice Ra, así es, lo que ilustra el camino de la unidad, ¿verdad? Dice, en lugar de tratar de reprimir la emoción, la equilibraría, como se ha afirmado en una sesión anterior, ¿verdad? Y como hablamos anteriormente también, no es la idea reprimir nuestras emociones, sino enfrentarlas y después hacer los famosos 5 minutos, ¿verdad? De cómo reaccionamos ante cierto catalizador, ¿verdad? Y así veremos cómo nuestras reacciones van a ir cambiando y podremos ir trabajando en eso que tenemos ahí. Pero no es tampoco la idea alejarse de esas situaciones que nos causan esta reacción, porque entonces estaríamos haciendo mal uso de los catalizadores que se nos presentan, ¿verdad? Creo que si tenemos problemas de que reaccionamos fuertemente ante un grupo porque alguien dice algo, por ejemplo, bueno, no solo es estudiar la reacción y asimilarla, pero no aislarse de la misma situación que te llevó a esa reacción. Por el contrario, creo que hasta podrías intentar exponerte a esa misma situación para ver cómo reaccionas nuevamente, ¿verdad? Para ver si realmente has trabajado en ti lo suficiente como para superar una reacción que consideraste en algún momento impropia. Dice el interrogador, entonces el cáncer es un catalizador de entrenamiento que opera para ambas polaridades aproximadamente del mismo modo, pero creando o tratando de crear polarización en ambas direcciones, positiva y negativa, dependiendo de la orientación de la entidad que experimenta el catalizador. Dice, ¿es así? Y Ra dice, no es así, pues el catalizador es inconsciente y no opera inteligentemente, sino que forma parte del mecanismo de aprendizaje-enseñanza establecido por el sublogos antes del inicio de vuestro espacio-tiempo, ¿verdad? Recordemos que las reglas de juego, por decirlo de alguna manera, han sido puestas por el sublogos. ¿Quién es el sublogos? En este caso es el Sol, ¿verdad? Es el creador del sistema solar y es el que pone, jugando todavía con las reglas del Sol central, si se quiere, de la galaxia, pone también sus propias reglas y crea mecanismos que sirven para el crecimiento espiritual, ¿verdad? Y forma
los arquetipos, ¿verdad? De los que tanto trabaja el tarot, por ejemplo, y se forman todo este tipo de cuestiones para que nosotros trabajemos en ellos, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿cómo facilita el cáncer ese aprendizaje e enseñanza cuando la entidad no es consciente de lo que le ocurre cuando desarrolla el cáncer? Mira qué buena pregunta aquí, ¿verdad? Estamos hablando de que la persona no es consciente que el cáncer le está sirviendo como un maestro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Quiero atreverme a decir que la mayor parte de las veces, ¿verdad? Las personas no están sabiendo que la enfermedad que tienen le está sirviendo como un maestro. Vamos a ver qué dice aquí. Soy Ra. En muchos casos no se hace uso del catalizador. Y este es el asunto, ¿verdad? Llegaste o llegó la persona a manifestar el cáncer y después pasa por su batalla sin hacer uso del catalizador, ¿verdad? Cuando las personas realmente se ponen a meditar al respecto y logran sacar conclusiones, entonces están haciendo uso del catalizador. Pero si solo pasan por el tratamiento médico y salieron de eso y se olvidaron, no hicieron uso del catalizador, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿cuál es el plan de utilización del catalizador del cáncer? Soy Ra. Dice, el catalizador, como cualquier otro, tiene por función proporcionar experiencia. En vuestra densidad, esa experiencia puede ser amada y aceptada o controlada. Esas son las dos vías, ¿verdad? Me imagino que amada y aceptada en el caso del servicio al prójimo o controlada en el caso del servicio al yo. Cuando no se sigue ninguna de ellas, el catalizador no cumple su razón de ser y la entidad continúa su camino hasta que el catalizador se manifiesta plenamente, lo que le hace inclinarse hacia la aceptación y el amor o hacia la separación y el control. No hay carencia de espacio-tiempo en el que el catalizador pueda funcionar. Dice Sarelda, a mí me ha servido de catalizador, eso sí lo sé. Bueno, me alegro, Sarelda, y si nos das la oportunidad, entonces después de la lectura, en la meditación de 15 minutos que vamos a hacer hoy, podemos irradiar nuestro amor hacia ti, para que abras tu corazón, lo aceptes y puedas entonces mejorar. Dice el interrogador, supongo que el plan del Logos concierne a los complejos de memoria social polarizados positiva y negativamente, en cuarta densidad y superior. ¿Podéis indicar el propósito del plan para estos tipos de complejos de memoria social respecto a la ley de Coulomb o a la polaridad eléctrica negativa y positiva o de cualquier otra forma que sea posible? Caramba, este hombre sí que pregunta, ¿eh? Muchas gracias, Isabela, cómo no. Bueno, dice Ra, este instrumento está fatigado, seguiremos hablando con vosotros. Podemos indicar la posibilidad inofensiva para este instrumento de llevar a cabo aproximadamente 2 sesiones por semana, hasta que transcurran estas semanas del ataque potencial y de una energía física muy débil. Quisiéramos añadir que el encuentro con este grupo es positivo. Agradecemos vuestra fidelidad. ¿Tenés alguna pregunta breve antes de que finalice la sesión de trabajo? Y habla de cómo pueden ayudar a Carla, ¿verdad? Y cuando se refiere a ataque, está hablando de ataque psíquico que recibe Carla Racker por el trabajo que está haciendo, ¿verdad? Estos ataques psíquicos son dirigidos por, como lo expresa muchas veces, del grupo de Orión, ¿verdad? Creo que hablamos en algún momento de los ataques psíquicos y cómo controlarlos de alguna manera. Hablamos que cuando estamos con algún problema o sintiéndonos muy o débiles o con mucha negatividad encima, podemos estar siendo objetos de un ataque, ¿verdad? O con algún dolor en particular. En definitiva, lo primero que hay que hacer es enviar amor a esa situación en nuestro cuerpo y después al que pudiera estar proyectando, la verdad. Entonces, esto va a producir una despolarización
de aquel que está enviando la forma pensamiento para afectar negativamente a la persona, ¿verdad? Entonces, como el que está del otro lado tampoco quiere despolarizarse, va a detenerse en su acción. Pero hay que ser constante. Aquí, por supuesto, como el trabajo que está haciendo Carla es un trabajo muy importante, como ven, este libro ha llegado a muchísimas personas y aquí hay un conocimiento muy profundo, de alguna manera recibe un ataque constante esta señora, ¿no? Pasamos así a la sesión 47 del 18 de abril de 1981. Ra saluda y el interrogador dice, pregunta por el estado de Carla, dice que es el mismo, y dice el interrogador al final de la última sesión quería formular la siguiente pregunta. ¿Qué valor para la evolución o la experiencia con respecto al creador que se conoce a sí mismo tienen los complejos de memoria social positivos y negativos que se forman al inicio de la cuarta densidad? ¿Y por qué ha sido planificado de esa manera por el Logos? Ya sabemos que ahora que estamos entrando en esta cuarta densidad, como lo dice aquí, ¿verdad? Ya hablamos también de los conceptos del 3, 4 y 5. No prestemos demasiada atención a eso. Está la humanidad, nuestra humanidad, formando un complejo de memoria social, y así es como transitaremos la cuarta densidad. Dice Soyra, vuestra pregunta contiene inexactitudes, no obstante podemos responder al punto principal. La inexactitud radica en asumir que los complejos de memoria social han sido planificados por el Logos o el Sublogos. No es así, pues la unidad del creador existe dentro de la parte más pequeña de cualquier materia creada por el amor, y especialmente en un ser consciente de sí. Sin embargo, la distorsión del libre albedrío hace que el complejo de memoria social parezca posible una vez alcanzado cierto estado de evolución mental. Dice, la distorsión del libre albedrío hace que el complejo de memoria social parezca posible una vez alcanzado cierto estado de evolución mental. Bueno, no sé a qué se refiere. La finalidad o la consideración que origina que las entidades formen tales complejos de memoria social es una extensión muy simple de la distorsión básica hacia el conocimiento del creador de sí mismo. Pues cuando un grupo de mentes, cuerpo, espíritu se torna capaz de formar un complejo de memoria social, toda la experiencia de cada entidad está disponible a la totalidad del complejo. Así el creador conoce más de su creación en cada entidad cuando forma parte de esa comunión de entidades. Y aquí está el asunto. Entonces, al pasar a la cuarta densidad y al formar el complejo de memoria social, todos podremos tener acceso a las experiencias de todos, y esto lleva al enriquecimiento, ¿verdad?, del conocimiento del creador de sí mismo. Dice el interrogador, habéis proporcionado los valores de más del 50% del servicio prójimo para la cuarta densidad positiva, ¿verdad? Esto estamos hablando de lo que se necesita para la famosa graduación, ¿verdad? Hemos hablado que los seres de entidad positiva necesitan ejercer el servicio al prójimo más del 50% de su vida en general, ¿verdad?, para poder trascender al siguiente nivel. Y dice, y de más del 95% de servicio al yo para los complejos de memoria social de cuarta densidad negativa. Estos valores, pregunta, ¿corresponden al mismo índice, por así decir, de vibración? Dice Ra, percibo vuestra dificultad para expresar la pregunta. Vamos a responder para tratar de esclarecer la cuestión. Los índices vibratorios no deben entenderse por igual en la orientación positiva y la negativa, deben entenderse como poseedores de poder aceptar y trabajar con la infinidad inteligente hasta cierto grado o intensidad. Se pone muy técnico aquí. Dice el interrogador entonces, en la graduación de la cuarta a la quinta densidad, ¿existe algo semejante a los porcentajes de polaridad que habéis proporcionado necesarios para la graduación de tercera a cuarta densidad? Y dice Ra, en vuestro pensamiento existen respuestas que podemos dar y vamos a darlas. No obstante, lo importante es que tenga lugar la graduación de una densidad a otra.
La polaridad positiva-negativa es algo que, llegados al sexto nivel, sencillamente pasa a ser historia. Por lo tanto, hablamos de una continuidad temporal ilusoria cuando comentamos estadísticas de la cosecha positiva frente a la negativa para la quinta densidad. Un gran porcentaje de entidades de cuarta densidad negativa prosiguen el camino negativo en el paso de cuarta a quinta densidad, pues sin sabiduría, la compasión y el deseo de ayudar al prójimo no están intensamente bien fundados. Así, aunque se pierda aproximadamente un 2% al pasar del camino negativo al positivo, la experiencia de cuarta densidad, hallamos aproximadamente un 8% de graduaciones a la quinta densidad procedentes al camino. Creo que no nos hace demasiado tampoco este tema de tantos porcentajes. Si estamos hablando todavía de la cuarta a la quinta, está muy adelante esto, todavía nos falta recorrer mucho trecho todavía. Y por supuesto que cada vez que avanzamos más en el camino del servicio al prójimo, necesitaremos más porcentaje de servicio al prójimo para poder graduarnos, y del servicio al yo también, porque acá pone, por ejemplo, 98% en intención de servicio al yo para poderse graduar de cuarta a quinta, ¿verdad? En definitiva, y por esto vemos como muchos de las comunicaciones de los seres no terrestres que están trabajando en este plan cósmico para la humanidad, para poder sacar adelante, si se quiere, a la experiencia humanidad, ellos declaran que están constantemente trabajando en eso. Por eso el deseo de ellos es muy grande por realizar este servicio, porque además se entiende que necesitan estar polarizados y continuamente trabajando, pero no lo hacen de una manera mental, sino que les nace el deseo, ¿verdad? Les nace el deseo de trabajar para que la humanidad salga adelante. Dice el interrogador: ¿podéis definir lo que queréis decir por entidad cristalizada? Se ve que se refirió al término entidad cristalizada anteriormente. Dice: hemos empleado, dice Ra, este término particular porque tiene un significado bastante preciso en vuestro lenguaje. Cuando se forma una estructura cristalina de vuestro material físico, los elementos de cada molécula se enlazan de forma regular con los elementos de cada una de las demás moléculas. Como resultado, la estructura es regular y cuando ha cristalizado total y perfectamente, tiene determinadas propiedades. No se escinde o se rompe, es muy fuerte sin esfuerzo e irradia, traduciendo la luz en una hermosa refracción que proporciona placer visual a muchas entidades. En definitiva, estábamos hablando de la entidad cristalizada, ¿verdad? Y estamos hablando que una entidad, una persona, cuando está realmente comprometida en el servicio al prójimo, se habla que está cristalizada, ¿verdad? Se vuelve como un cristal, ¿verdad? Como un diamante, y por eso habla de lo regular y de las propiedades, ¿verdad? Y dice que no se escinde o se rompe y es muy fuerte sin esfuerzo, ahí irradia luz. Dice el interrogador: en nuestra literatura esotérica se describen diversos cuerpos. He enumerado el cuerpo físico, el etérico, el emocional y el astral. ¿Podéis decirme si esta enumeración es apropiada, así como los usos, finalidades y efectos, etcétera, de cada uno de estos cuerpos y de cualquier otro que pueda incluir nuestro complejo mente, cuerpo, espíritu? Dice Ra, y vamos con esta última página: para responder plenamente a la pregunta serían necesarias muchas sesiones como esta, pues las relaciones entre los diversos cuerpos y los efectos de cada uno de ellos en diversas situaciones es un estudio muy extenso. No obstante, comenzaremos remitiendo vuestras mentes de nuevo al espectro de colores verdaderos y al uso de ese conocimiento al captar las diversas densidades de vuestra octava. Dice: el número 7 se repite en estructura y experiencia desde el macrocosmos al microcosmos, ¿verdad? Ya habíamos hablado de los 7 colores
del arco iris, de los 7 chakras y cómo el número 7 se repite. Dice, por lo tanto, sería de esperar la existencia de 7 cuerpos básicos, que quizás sería mejor que denominásemos cuerpos del rayo rojo, etc. Sin embargo, somos conscientes de que deseáis hacer corresponder dichos cuerpos con los colores de los rayos. Esto dará lugar a confusión, pues diversos maestros han ofrecido su enseñanza-aprendizaje con diversos términos, de forma que uno de ellos puede denominar a un cuerpo sutil de una manera y otro darle otro nombre. El cuerpo del rayo rojo es vuestro cuerpo químico. Sin embargo, no es el cuerpo que os reviste en el plano físico, ¿verdad? No es este cuerpo. Es el material no construido del cuerpo, el cuerpo elemental sin forma. Es importante comprender este cuerpo material básico sin forma, pues pueden llevarse a cabo ciertas sanaciones por la mera comprensión de los elementos presentes en el vehículo físico. El cuerpo del rayo naranja es el complejo del cuerpo físico. Este complejo corporal tampoco es el cuerpo del que habitáis, sino más bien el cuerpo formado sin conciencia propia, el cuerpo que se encuentra en el útero antes de que el complejo espíritu-mente entre en él. Este cuerpo puede vivir sin ser habitado por los complejos mental y espiritual, no obstante raramente es así. El cuerpo del rayo amarillo es vuestro vehículo físico, ahí llegamos al vehículo físico, el que conocéis en este momento y en el que experimentáis el catalizador. Este cuerpo tiene las características de mente, cuerpo, espíritu y equivale a la ilusión física como la habéis llamado. El cuerpo del rayo verde es el que puede verse en una sesión de espiritismo, cuando se forma lo que llamáis un ectoplasma. Se trata de un cuerpo más ligero, más densamente lleno de vida, podéis llamarlo cuerpo astral. Según ciertas enseñanzas, otros los han llamado cuerpo etérico. No obstante, esto no es correcto en el sentido de que el cuerpo etérico es el cuerpo de entrada a la puerta de acceso, en el que la energía inteligente es capaz de moldear el complejo mente-cuerpo-espíritu. El cuerpo de luz o del rayo azul puede denominarse cuerpo devánico. Existen muchos otros nombres para este cuerpo, especialmente en vuestros escritos denominados sutras indios, pues estos pueblos han explorado esos ámbitos y conocen los diversos tipos de cuerpos devánicos. Existen muchos tipos de cuerpo en cada densidad, incluida la vuestra. El cuerpo del rayo índigo, que preferimos llamar cuerpo etérico, es, como hemos dicho, el cuerpo de la puerta de acceso. En este cuerpo la forma es sustancia y no podéis verlo sino como un cuerpo de luz, pues puede moldearse a sí mismo como desee. El cuerpo del rayo violeta puede sin duda ser entendido como el que llamáis el cuerpo de Buda o cuerpo completo. Cada uno de estos cuerpos tiene un efecto sobre vuestro complejo mente-cuerpo-espíritu en vuestra cualidad de vida. Las interrelaciones, como hemos dicho, son numerosas y complejas. Caramba, ¿verdad? El que creía que tenía solo un cuerpo, ahora se dio cuenta que tiene 7, ni más ni menos. Chicos, llegamos entonces, lo vamos a dejar por ahí. Un poquito más aquí para terminar el tema. Dice, quizás puede hacerse la siguiente indicación. El cuerpo del rayo índigo, ¿verdad? Índigo, puede utilizarse por el sanador una vez que logra colocar su conciencia en ese estado etérico. El cuerpo del rayo violeta, o cuerpo del Buda, es de una eficacia equivalente para el sanador, pues en dicho cuerpo existe un sentido de totalidad que es sumamente cercano a la unidad con todo lo que existe. Estos cuerpos forman parte de cada entidad y su uso y comprensión apropiados son útiles para el adepto, aunque sea una tarea muy avanzada desde el punto de vista de la cosecha de tercera densidad. Bueno, lo dejamos por aquí. A veces se complica un poquito, ¿verdad? Yo sí tenía idea de un cuerpo astral y muy poco más en realidad. Aquí hay mucho material y por supuesto que
requerimos una vida entera para volvernos profesionales de estos temas y poder llegar a entenderlos en profundidad. Y por supuesto que con nuestro estilo de vida es muy difícil dedicarse por completo a esto, ¿no? Entonces, gracias de nada Claudia, lo dejamos por aquí por hoy. Vamos a concentrarnos entonces en la meditación. Voy a terminar este directo si no tienen ninguna pregunta y nos volvemos a encontrar en 10 minutos donde vamos a realizar una armonización del grupo. Vamos a crear la protección para la meditación y vamos a hacer la irradiación de amor para Sarelda, entonces para que pueda utilizar este catalizador de la mejor manera posible y salir adelante. Les mando un abrazo, que pasen muy bien y nos vemos los que quieran participar en unos 10 minutos. Chao, chao.